Buenos días a todos o buenas tardes, de acuerdo a cuando puedan ver el programa. Estamos con la Escuela de Saetas encendidas en este día, domingo, que podamos disfrutar en familia, saetas online, en familia. Y bueno, queremos comenzar este día, comenzar esta jornada, leyendo una palabra del Señor en el Salmo 133. Dice: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en este día estás junto con tu familia, disfrutando de la armonía del Señor, disfrutando de su presencia. Y quiero invitarte en este día a que podamos cantar al Señor una alabanza juntos, que podamos levantar nuestra voz en este día alabando su nombre.
tierra, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nada, nada se compara a ti, nada se compara a ti, ni en el cielo, ni en el cielo ni en la tierra, oh, ni debajo de la tierra, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, oh, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nada y nada se compara a ti, nada se compara a ti. Todo está preparado aquí, la casa y mi corazón también. Es el único motivo que llega. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos 2 o 3 o más. Encuentro mi corazón dispuesto a quemar por ti. Y todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria, por siempre, siempre. Tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria, por siempre. Tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Oh, y no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres. Y no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como, no hay otro como Jesús. Ni en el cielo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, oh, ni debajo de la tierra, oh, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra.
Y no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro. Bueno, en esta jornada de saetas encendidas queremos presentar a nuestra amada pastora Dolis Delgado de la ciudad de Formosa. Sabemos que ella pastorea 6 iglesias, es doctora además y es directora de un hospital de la ciudad de Formosa. Y bueno, también sé que está fundando una escuela, tiene una escuela también. Bueno, mucho trabajo en la obra del Señor, la amamos, toda la iglesia la conoce. Aquí en la ciudad de Santa Fe, sé que tiene muchos amigos, nos bendice su presencia, siempre nos bendice, ha compartido con nosotros en congresos de mujeres y en este día tiene un mensaje especial para la iglesia Rayos de Luz y para el ministerio de Saetas Encendido. Así que te animo a que podamos en este momento bendecir su vida y enviar fortaleza donde ella se encuentra. Padre, en el nombre de Jesús, en este día bendecimos la vida de nuestra amada pastora Dolis. Declaramos bendición sobre ella. Donde ella se encuentre, declaramos que tú la levantas, que tu Espíritu Santo la rodea. Declaramos que tu presencia está con ella y la bendecimos y la abrazamos desde aquí de la ciudad de Santa Fe y enviamos bendición y fortaleza sobre ella, la ciudad de Formosa. Te damos gracias por su vida, te damos gracias por la bendición que es y declaramos victoria sobre su vida. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a poder compartir este tiempo juntos. Hola, buenos días, querida amada Iglesia del Señor. Quiero saludarlos en este día. Agradezco al Señor y la invitación que recibí de Mariela Pedroso para poder compartir con ustedes algo que Dios me dio para ustedes como Casa de Rayo de Luz. En primer lugar, quiero decirles que fue muy duro enterarme de la partida de nuestro hermano y que tuve dos tipos de emociones. Por un lado, alegría, porque se nos adelantó al reino, y por otro lado, tristeza, porque ya no lo iba a volver a ver cuando volviera a Santa Fe. Y si a mí que me tocó tanto, no fue tanto el tiempo que yo lo traté, me dolió, me imagino que ustedes todavía estarán con esa tristeza, ese dolor y la extrañeza que eso representa. Dios los bendiga, cuídense, que el Señor conforte el corazón de ustedes, que el Señor los llene de su paz. Han sido bendecidos con tener un Padre espiritual acá en la tierra, un pastor que realmente era un hombre de Dios, que se ocupó de la iglesia del Señor para pastorearlo con el evangelio puro, la verdad de Dios. Así que por eso es que esta palabra que les quiero compartir, que me dio el Espíritu Santo para ustedes, quiero que la tengan en cuenta, que estén atentos y que puedan entender el significado espiritual y eterno que tiene. Quiero que abran sus Biblias o que yo les voy a leer acá en Miqueas, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Palabras a grabar en el corazón. Postreros tiempos son estos. Establecido por cabecera para ustedes. Más alto que los otros collados para ustedes, y correrán a él los pueblos, correrán a ustedes los pueblos. Dice: vendrán muchas naciones
y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, esta es la palabra que me dio el Señor. Que han sido ustedes establecidos por el Señor como un monte, como algo firme, como casa a la que Dios le dará el privilegio de ser establecida en lo alto que otras casas. Hermanos, viene un tiempo para la casa de ustedes en que vendrán de lejos a buscarlos. Van a venir a buscar eso que Dios dio y que sembró quien fuera su pastor. Palabra pura, la pureza del Evangelio. Personas que se dejan desafiar por Dios. Personas que le creen a Dios y que aún en las peores contingencias no claudican. Recuerdo cuando yo conocí al hermano, al siervo de Dios de esa casa. Fue en un momento muy duro para Santa Fe, cuando se inundó. Y con toda su familia, él se puso al frente de un grupo para ayudar, aunque tal vez él tenía necesidades, para ayudar. Hermanos, nosotros, la gente nos va a conocer a nosotros por lo que nosotros hacemos en nombre de nuestro Dios. Entonces, todo eso que ha sido sembrado en algún momento, que ustedes lo tienen como legado, lo tienen que sacar, lo tienen que mostrar al mundo, lo que ha sido sembrado por el siervo de Dios, porque vendrán a buscarlos. Créanle a Dios, prepárense, va a terminar esta cuarentena, va a terminar esta pandemia, el mundo no será igual que antes. Entonces ahí estarán ustedes como casa y esta palabra se cumplirá en cada uno de ustedes. Aquel que cree, aquel que se prepara, verá la gloria de Dios en su vida y podrá decir en estos postreros tiempos: yo como casa del Señor he sido establecido por cabecera. Aleluya, gloria a Dios. Y lugar más alto que los otros, porque correrán a mí. Quiero que tome esta palabra, quiero que la ponga por obra, quiero que le crea a Dios, porque lo que han sembrado en usted ahora lo tiene que multiplicar y llegar al punto en donde Dios quiso que llegaran cuando Él soñó esta casa hace muchos años atrás. Este es el tiempo de tomar el legado y, como el aceite en la vasija de la viuda, hacer que se multiplique, ejercer ese don de la multiplicación que ustedes lo tienen como casa. Dios les bendiga, satúrense de esta palabra y van a ver cómo el Señor la va a cumplir. Señor les bendiga muchísimo. Saludos desde Formosa. Me olvidé de presentarme. Soy la pastora Dolly Delgado. Dios les bendiga. Hola, qué bueno tener esta oportunidad de presentar a Gilda, que hoy nos va a traer un mensaje para la Iglesia Rayo de Luz. Así que te animo ahí donde vos estás, a aprenderte, a estar atento, a tomar apuntes, porque es un tiempo donde seremos encendidos y la palabra del Señor será revelada sobre nuestras vidas. Oramos para que la palabra sea revelada, la palabra que viene a través de la vida de Gilda, de su boca, el mensaje que Dios tiene para este tiempo sobre nuestra casa. Así que ahí donde vos estás, prepárate. Bendecimos la vida de Gilda porque realmente ha sido una tremenda bendición esta misionera del país asiático. Así que damos gracias a Dios por su vida. Padre, bendecimos esta palabra, este mensaje que viene, Señor, que es como agua, Señor, al alma sedienta, agua fresca al alma sedienta. Señor, que esa palabra sea, Señor, sobre nosotros revelada. Padre, que sea manifestada en este tiempo. La
iglesia de Cristo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos cielos de los cielos abiertos, aún en nuestro entendimiento. Destapa nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. Nuestros 5 sentidos en este momento quedan activados para recibir el mensaje a través de esta hermosa mujer, valiente y esforzada. Señor, bendecimos la vida de Gilda en el nombre de Jesús y todo su trabajo y todo lo que ella está haciendo en este tiempo, llevando el mensaje de Cristo. Damos muchas gracias, Padre. Amén. Hola, amada familia del Señor, paz de Dios en sus vidas. Qué honor para mí, qué privilegio poder compartir nuevamente con ustedes, poder desde este lado dar esta palabra que me han encomendado compartir con la iglesia, ahora por este medio, que no solamente yo lo estoy haciendo, sino que hay tantos hermanos, pastores, congregaciones que están compartiendo la palabra del Señor de esta manera, usando los medios de comunicación para que el avance del Evangelio continúe y que nada lo detenga. Les mando un abrazo y muchas bendiciones antes de comenzar y gracias nuevamente por este privilegio de compartir con la amada iglesia allí donde ustedes están. Bueno, tengo una palabra que me han pedido que hable y tiene que ver con la iglesia de estos tiempos. Cómo es la iglesia en estos tiempos, cómo está viviendo la iglesia del Señor en estos tiempos. Así que estuve estudiando unos versículos y hay una palabra particularmente que me gusta muchísimo por lo que ha traído revelación en el Señor de lo que realmente es la iglesia y de lo que realmente Cristo pensó con su iglesia. Y esta palabra está en Mateo capítulo 16, la podemos leer, Mateo capítulo 16, la vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Capítulo 16, verso 13. De hecho, el pastor Tino compartió con nosotros en la reunión de este miércoles este mismo pasaje, así que creo que estamos en un mismo sentir. Y es el primer pasaje que nosotros encontramos en las Escrituras donde el Señor habla sobre la iglesia. Y dice, este capítulo dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Les respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o unos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y podemos encontrar varias cosas importantes que no hablan esta escritura. Si nosotros nos remontamos a la historia de este pasaje, dice que el Señor llevó a sus discípulos en esta ciudad, donde Él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién soy yo? Y luego le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Y lo interesante también es ver que cuando esta declaración se hace, fue en la ciudad de Cesarea de Filipo, dice la palabra, ¿no? Y literalmente esta ciudad de Cesarea estaba edificada sobre una roca. Y por alguna razón el Señor los llevó a este lugar para Él poder traer esta revelación a sus discípulos, que es la misma revelación que nosotros recibimos cuando entregamos nuestra vida al Señor y le reconocemos como Señor y Salvador, porque en ese momento nosotros pasamos a ser parte de esta iglesia que el Señor habló desde este pasaje. Pasamos a ser ese cuerpo que el Señor
de ese cuerpo que nosotros somos parte. Entonces, qué interesante es que esta ciudad donde fue declarada esta verdad haya sido una ciudad que fue construida sobre una roca, porque Cristo quiso dar énfasis que sobre esa roca, que es Él, iba a ser edificada su iglesia. Y encontramos varias declaraciones, y es importante que nosotros entendamos que la iglesia fue edificada por Cristo. ¿Sí? La iglesia no ha sido edificada por los hombres, que muchas veces uno tiene ese concepto o se nos enseña ese concepto de una iglesia organizada. Entonces, hay dos palabras que quiero usar en esta enseñanza de lo que es una iglesia organizada y de lo que es una iglesia orgánica, que se viene hablando mucho de estos conceptos. Y hace poquito tuve una reunión donde me preguntaban qué pensaba yo este tiempo que se está viviendo como una iglesia orgánica. Y todo lo que es orgánico viene de la vida, ¿sí? Es donde hay vida. Entonces, estamos acostumbrados a hablar de iglesia de una manera institucional. Yo muchas veces compartí con ustedes sobre este tema, de que la iglesia no es el espacio físico, ¿sí? No es el lugar donde nos congregamos. En todo caso, la iglesia se congrega en un templo, en un edificio, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia es el cuerpo del Señor, ¿sí? Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Por eso es tan importante entender esto, que sin Cristo nosotros no podemos funcionar, porque un cuerpo no puede funcionar sin la cabeza, ni la cabeza sin un cuerpo. Entonces, cuán importante es entender esta declaración de que la iglesia del Señor somos nosotros sus hijos, somos su cuerpo. Entonces, la iglesia la iglesia fue edificada por Cristo, no por los hombres. ¿Sí? Todo estos conceptos que hay de la forma institucional organizada, viene de una estructura hecha por el hombre, ¿sí? donde hay en las diferentes denominaciones o instituciones, donde hay pastores, cleros, obispos, y las personas que están en autoridad. Hay un diseño hecho por el hombre, hay un programa, hay una estructura. Entonces, de esa manera hablamos de una iglesia organizada, ¿sí? Pero lo importante acá es que nosotros tenemos que entender que la iglesia del Señor es una iglesia orgánica, una iglesia que tiene vida. Y entonces, hace unos días, cuando me preguntaban sobre esto, ustedes saben que yo estoy trabajando y sirviendo al Señor en un país donde hay mucha persecución, en Asia, ustedes conocen, y me preguntaban qué es como un impacto para mí en estos tiempos que estamos viviendo y no poder congregarnos. Y la verdad que yo le decía, o no sabía en realidad qué opinar, porque para mí es como esto que se está viviendo hoy día en nuestro país, de no poder congregarnos, de no poder ir a la congregación, y eso no es una cosa que quizás por ahí en mi sentido personal me impacte o me desanime, porque en realidad al vivir tantos años en un país donde te persiguen por ser cristiano, donde tenés que buscar una manera de reunirte con el cuerpo del Señor de manera secreta o de manera oculta, donde no hay grandes edificios donde uno vaya para tener un tiempo de adoración o escuchar un mensaje. Entonces, como que no es un gran impacto para mí este tiempo que estamos viviendo a raíz de esta pandemia, porque la iglesia del Señor en el lugar donde yo estoy es realmente una iglesia orgánica, una iglesia que vive toda su vida de fe, por decirlo así, de esta manera, sin ir a un edificio, sin ir a eventos grandes. Entonces, yo creo que los tiempos que por ahí uno hoy está experimentando un tiempo de iglesia, como ha sido al comienzo, sí, como ha sido cuando la iglesia
se originó cuando la iglesia comenzó y por ahí eso es muy nuevo para nosotros, pero es la iglesia que el Señor ha preparado. Y de hecho me gustaría leer este pasaje que está en Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Sí? Dice versículo 39, no el 38, vamos a leer. Cuando Pedro está predicando a la multitud, después que celebraron el Pentecostés, después que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron ungidos, fueron llenos del Espíritu para proclamar y predicar la palabra del Señor. Y dice en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que es interesante poder leer esta escritura, donde nosotros, si vemos hoy día lo que ha traído esta pandemia, de que las congregaciones estén cerradas, pero la iglesia sigue activa, porque hemos entendido que el edificio no es la iglesia del Señor. Entonces hoy estamos viviendo tiempos, yo creo, como ha sido la iglesia primitiva, donde la iglesia está en las calles, a pesar de todo lo que pueda traer esta pandemia, esta enfermedad. La iglesia, muchas congregaciones han tomado el compromiso y el desafío de salir a las calles, no solo en Argentina, en muchos países del mundo. La iglesia se ha activado y se ha empoderado con lo que realmente el Señor ha depositado en nosotros como iglesia. El hecho de ver la iglesia en las calles y de estar haciendo lo que realmente fuimos llamados a hacer. Fuimos llamados a predicar el Evangelio, fuimos añadidos al cuerpo del Señor con una misión, ¿sí? O sea, el Señor nos salvó, como dice esta escritura acá, que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Entonces el Señor nos añadió a su cuerpo, nos añadió a su iglesia, nos salvó, pero ha sido con una misión, para que nosotros continuemos haciendo lo que otros hicieron por nosotros. Entonces hoy estamos viviendo tiempos donde podemos ver a la iglesia del Señor funcionando de manera orgánica. Por muchos años la iglesia ha funcionado de manera organizada o de manera institucional, donde había un programa, donde había actividades, donde nos íbamos a un culto un domingo, un miércoles, un viernes, y se terminaba todo ahí y nos habíamos olvidado de cuál era realmente la misión nuestra como iglesia del Señor. Y también hay una cosa que quiero destacar, que nosotros tenemos que entender que no siempre existió la iglesia, ¿sí? El Señor, acá en este pasaje que leíamos en Mateo, Él habla de que sobre esta roca, dice, ¿sí?, edificaré mi iglesia, sobre esta piedra. Cuando Pedro tiene esta confesión, esta revelación
de que Él era el Cristo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, o sea, esto no surgió de una idea tuya, esto te lo reveló Dios, o sea, es realmente una revelación que viene del cielo. Y el Señor le dice, sobre esta roca, o sea, sobre esta verdad, sobre lo que estás diciendo. ¿Cuál era esa piedra? ¿Cuál era esa roca? Cristo, tú eres el Cristo. Que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre esa verdad, el Señor iba a establecer su iglesia. Y hasta ahí podemos entender que no existía la iglesia antes de esto. Podemos leer en las escrituras donde nos hablan en los tiempos de Moisés, donde había un tabernáculo, donde había todo un proceso que hacer para entrar a la presencia del Señor, donde había un lugar santo, un lugar santísimo, donde solamente personas seleccionadas y elegidas podían tener acceso a este lugar santo del Señor. En el Nuevo Testamento, antes en el tiempo del Señor, vemos y leemos sobre los templos que fueron edificados y el Señor mismo dice, yo en 3 días puedo destruir este templo, hablando del templo de Jerusalén, que tardó como 46 años en ser construido, porque ya el Señor venía revelando y venía trayendo esta luz que estaba hablando de esta iglesia, de este templo que somos nosotros. Y Él dijo, en 3 días yo lo puedo destruir lo puedo destruir y puedo construir un nuevo templo, hablando de nosotros, primeramente hablando de Él. Está hablando de que Él iba a morir, iba a resucitar al 3er día, pero con esta revelación de que un nuevo templo iba a surgir, y ese templo somos nosotros. Por eso es importante que entendamos que somos la iglesia orgánica, una iglesia que tiene vida. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Portamos la vida del Señor y el Señor estaba trayendo esta revelación. Entonces, cuando Pedro dice, cuando el Señor le dice a Pedro, sobre esta piedra, o sea, sobre esta verdad, mi iglesia va a ser edificada. Entonces, nosotros estamos edificados sobre este fundamento, sobre esta piedra angular, que Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente, y esto es lo que nosotros fuimos llamados a predicar y a proclamar, este evangelio, el evangelio que es el Señor. Si cuando nosotros hablamos y encontramos en la escritura donde dice que el poder del evangelio es Cristo, y dice, no me quiero equivocar, la voy a leer, en Romanos capítulo 1, dice, Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, este es el evangelio que nosotros tenemos, esta es la verdad en donde nosotros estamos fundados en esta piedra, en esta verdad. Es Cristo, el Hijo del Dios viviente, y este es el evangelio que nosotros predicamos y debemos de predicar. No hay otro, ¿sí? Esta es la verdad. Cristo es ese poder. No nos avergonzamos de ese evangelio, no nos avergonzamos del Señor, porque Cristo es el poder de Dios. Ese poder que nos llena, ese poder que nosotros deseamos que nos habite. Es la misma persona de Cristo en nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor está hablando de esta verdad, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, es que todavía realmente la iglesia no existía en ese tiempo, ¿sí? Entonces es importante que entendamos eso. No fue la iglesia antes que la misión de Dios. Dios tuvo una misión, por eso creó su iglesia, por eso fundó su iglesia. El Señor tenía una misión, Dios tenía una misión, y por esta razón Él crea y funda su iglesia. ¿Y cuál es la misión del Señor? La misión del Señor encontramos en las Escrituras, en muchos pasajes donde nos habla que la misión de Dios es reunir todas las cosas en su Hijo. Muchas veces también he compartido con ustedes, he hablado de este punto específicamente, donde la misión
que Dios tiene, el propósito eterno del Señor, es que todas las cosas sean reunidas en su Hijo. Dios tiene una misión desde el principio de la creación. Dios tiene un propósito desde antes de la fundación del mundo inclusive. Entonces, por esta razón creó a su iglesia. No es la iglesia antes que la misión. Entonces, nosotros encausados en esa misión de Dios, entendiendo ese propósito de Dios, que su propósito es reunir todas las cosas en su Hijo, caminando en eso, es donde nosotros tenemos que avanzar como iglesia, entender que esa es nuestra bandera, que ese es nuestro estándar, de decir, vamos como iglesia hacia este propósito. ¿Hacia cuál? Hacia ser parte de cumplir con la misión de Dios, que es reunir todas las cosas en su Hijo. Hay otra escritura que dice que nosotros tenemos el llamado de la reconciliación. La palabra dice de reconciliar al mundo con Cristo, de reconciliar al mundo con el Hijo. Y hay una palabra en Corintios que dice que Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, tomando en cuenta de que si Cristo está en esta tierra para reconciliar al mundo consigo mismo, entonces esa misma misión que tiene Cristo es la misma misión que nos encomendó a nosotros, reconciliar al mundo con su Hijo. Hay una escritura que está en Romanos también, capítulo 9, Romanos capítulo 8, perdón, donde nos habla de esto, ¿sí? Dice Romanos capítulo 8. La vez pasada yo le compartía también sobre este pasaje y dice, en el versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y vamos a leer todo el pasaje y vamos a entender que dice que la creación clama por la manifestación de los hijos del Señor, porque si nosotros entendemos que la misión de Cristo, la misión de Dios es reconciliar al mundo con Cristo, es reconciliar al mundo en su Hijo. Y que nuestra misión, que Dios depositó en nosotros este ministerio de la reconciliación. ¿Qué reconciliación? ¿Qué ministerio? ¿Qué forma de reconciliación? La de reconciliar al mundo con su Hijo. Entonces, esa misión es la que nosotros tenemos y es la misión que debemos desarrollar en este mundo, por la cual la creación está clamando y gimiendo para que nosotros manifestemos ese ministerio que tenemos. No lo van a hacer ni los árboles, ni los animales, ni ninguna otra cosa creada. Quien tiene la función de hacer esto somos nosotros, los hijos del Señor. Y esa es la misión que el Señor nos encomendó en esta tierra. Entonces, cuando el Señor edifica su iglesia, cuando el Señor habla de edificar su iglesia, de crear a su iglesia, a su cuerpo, fue con ese propósito de que continuemos haciendo lo que Él vino a hacer en esta tierra. Y a mí me encanta mucho ver la vida de nuestro Señor en su caminar por este mundo, porque si hay una cosa que siempre vamos a ver destacado en lo que Él hizo, me gustan mucho las escrituras donde habla que Él anduvo de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Son muy pocas las escrituras donde vamos a encontrar que Él estaba en el templo. Entonces, realmente es ese concepto a veces que nosotros tenemos de que iglesia tiene que ver con templos, de que iglesia tiene que ver con un lugar físico. Y debemos tener la revelación del Señor, que no es un lugar físico. La iglesia soy yo,
la iglesia sos vos, la iglesia somos nosotros juntos como un solo cuerpo. Y es importante entender esto de que es el cuerpo del Señor, nosotros, iglesia, quienes vamos a cumplir con su propósito en esta tierra. Fuimos diseñados y fuimos creados para cumplir con su propósito en la tierra, no con nuestro propósito, no con nuestro sueño, no con nuestra meta, no con nuestro plan, es con su plan, para cumplir con su propósito, con su diseño. Y en estos días pensaba un poquito de todas las cosas que ustedes están desarrollando ahí en la ciudad, y la verdad que me gozo mucho siempre de ver las imágenes que se publican, el trabajo hermoso, arduo y excelente que están haciendo en servir al Señor. Veo realmente una iglesia orgánica, una iglesia que ha entendido el propósito del Señor, una iglesia que no se ha detenido porque las paredes o las puertas se han cerrado del templo, donde no se les ha atado las manos, una iglesia que ha tomado el compromiso de salir y cumplir con esta palabra que leíamos en Hechos, en donde encontramos los inicios de la iglesia. El ver que todo se compartía, de que iban a las casas de los hermanos para compartir el pan, para orar juntos, y esa es la función de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de cuál es la iglesia de estos tiempos, no hay una iglesia de estos tiempos. La iglesia del Señor siempre fue la misma. La iglesia del Señor es una sola, y la misión de la iglesia del Señor fue desde Hechos capítulo 2 hasta hoy día, fue la misma misión. Entonces, no hay una iglesia que fue diseñada para el tiempo de los hechos, de los apóstoles, y otra iglesia que está diseñada para estos tiempos, no, porque el propósito del Señor es el mismo. Entonces, la misión que tuvo la iglesia primitiva hace 2000 años atrás es la misma misión que nosotros tenemos hoy como iglesia del Señor. Entonces, yo particularmente creo de que la iglesia de estos tiempos, ¿cuál es la iglesia de estos tiempos? Es la misma iglesia que ha sido en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos donde se originó la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una sola iglesia y tenemos una sola misión: reunir y reconciliar al mundo con Cristo Jesús. Y es esto lo que yo veo en sus vidas, y me gozo en el Señor, el ver que su congregación, que la congregación allí no está centrada solamente en las reuniones de los fines de semana, que de hecho comenzaron creo que la semana pasada, y gloria al Señor por eso, de que lo hayan podido iniciar, pero como que no queda todo ahí, y eso es bueno verlos a ustedes que como que han entendido esto de que la iglesia es la expresión de la vida de Cristo, ¿sí? De que estamos como iglesia expresando la vida del Señor y cumpliendo lo que la palabra nos manda hacer como iglesia. Entonces veo que no es una iglesia centrada solamente en las reuniones de los fines de semana, sino que están enfocados en lo que hay que hacer, ¿sí? Para añadir a aquellos que tienen que ser salvos. Y es bueno el poder ver esto en sus vidas, de que están armando o diseñando o planificando todo de una manera tal de añadir a otros a la iglesia, al cuerpo del Señor, de añadir a aquellos que aún tienen que ser salvos. Ustedes no solamente están teniendo reuniones en línea por los medios de comunicación, sino que también están cumpliendo con la misión del Señor allí en donde están, ahí en la ciudad donde el Señor los puso, supliendo las necesidades de las personas, predicando el Evangelio a través de las cosas que están haciendo. Están realmente haciendo discípulos, y qué bueno es ver esto en sus vidas, ver una congregación, una parte de la iglesia del Señor que está enfocada en la misión del Señor, de añadir a aquellos que tienen que ser salvos. Entonces, hermanos, yo quiero dejarte este mensaje, esta reflexión de esta revelación que Pedro hizo en aquel tiempo,
es la misma revelación que el Señor nos dio a nosotros, ¿sí? Es la misma verdad que nosotros tenemos. Es la misma verdad de reconocer que Cristo es el Hijo del Señor, es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. El hecho de nosotros cuando somos añadidos a su iglesia es ver esto, de que Él es el Cristo, no hay otro. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ese evangelio que nosotros vivimos, ese evangelio que tiene la vida del Señor, que es el mismo Cristo, ese evangelio que nos habita, que nos llena, que nos satisface, nos llena de vida. Ese evangelio es el que nosotros tenemos para predicar a otros y añadir a aquellos que todavía están perdidos a la iglesia del Señor. Es importante que también nosotros tengamos la luz y la claridad de ver que el enemigo en estos tiempos ha desplegado todas las fuerzas del infierno, sus principados, sus potestades, las huestes de maldad. Ha sacado todo su ejército para detener esto de que no podamos añadir a muchos para ser salvos. Entonces es importante que conozcamos las artimañas del enemigo. Él está enfocado en que las personas no sean añadidas a la iglesia del Señor, a su cuerpo. Y esta es la misión que el Señor nos dejó, de que las personas sean añadidas, de que las personas sean salvas. Entonces, que podamos, como congregación, ahí donde ustedes están, yo quiero animarles a que continúen haciendo lo que están haciendo. Realmente es una tremenda bendición verlos trabajar, verlos como en medio de esta pandemia no han parado, no se han frenado, como aún están predicando en medio de esta pandemia mundial. Es importante, es maravilloso y ver que el Señor está trayendo restauración, está reconciliando familias, está trayendo salvación en medio de esta pandemia que se está viviendo. Es maravilloso, y no solamente está sucediendo aquí, sino que está sucediendo en muchas partes del mundo. Por ahí nosotros escuchamos las noticias y nos llegan todas las malas noticias, ¿sí? Los números, las estadísticas, donde hay miles y miles de muertos, donde por ahí quizás las noticias nos dicen una cosa y no sabemos si realmente son tan ciertas como se dice, pero no es la primera vez que el mundo sufre una pandemia como la que estamos viviendo. Hubieron muchas pandemias anteriores donde también han muerto miles de personas, pero la iglesia siempre ha permanecido en pie. Por eso esta palabra que leemos en Mateo, donde dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Esto trae realmente paz a nuestras vidas, trae ánimo, trae esperanza, porque es como decir, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Las puertas de esta pandemia, ninguna de las pandemias que hubieron anteriormente, ni esta, van a poder contra la iglesia del Señor. Al contrario, estas cosas que están sucediendo a nivel mundial nos despierta y nos desafía a que es tiempo de que estemos afuera para añadir a aquellos que tienen que ser salvos, que no perdamos el enfoque, que esta situación que estamos viviendo en estos tiempos no nos desenfoquen, no nos muevan de la realidad y del propósito del Señor a lo que Él realmente nos llamó a hacer. Que en medio de esta pandemia, que en medio de esta situación, nosotros estemos atentos a hacer lo que el Señor nos ha traído a hacer a esta tierra. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Fuimos colocados en esta tierra para cumplir con el propósito del Señor, con el llamado del Señor. Hay tantas cosas, hermanos, que esta pandemia en realidad nos ha favorecido en cierta forma. Yo pensaba hace un tiempito atrás, cuando veníamos con todas estas situaciones o estas cosas que se estaban moviendo en querer dar ciertos tipos de educación a nuestros hijos, a los niños en las escuelas, donde no estaban de acuerdo
los padres, y empezamos a ver movimientos que se estaban levantando de manera feroz y de manera acelerada contra las verdades, contra los principios, contra la vida del Señor. Y de repente vino todo esto y cerró todo, paró todo, se frenó todo. Y creo que es una forma donde el Señor nos dio ese favor o ese tiempo en su misericordia de que nosotros podamos preparar a los niños. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo en esta ocasión, y el Señor como que todo se frenó cuando todo se venía para que las leyes sean aprobadas y todo lo demás. El Señor permitió que esto suceda y nos permita a nosotros como padres estar viviendo y pasando más tiempo con los hijos. Para formar a nuestros hijos en los principios de la palabra del Señor, para formarlos fuertes, arraigados y temerosos, y con conocimiento y con entendimiento de los fundamentos y los principios del Señor en su palabra, de pasar tiempo con ellos para enseñarles la palabra del Señor, poder alimentar la vida de nuestros hijos. Entonces es importante que aprovechemos bien el tiempo, como dice la Escritura, aprovechemos bien el tiempo que estamos viviendo, preparemos a este ejército, preparemos a esta generación para las cosas que vienen por delante. El Señor nos está dando grandes oportunidades de muchas maneras. El Evangelio no se ha detenido, el Evangelio sigue avanzando. Yo le puedo hablar de una nación, aunque estoy acá en Argentina en este tiempo, le puedo hablar de una nación donde la pandemia lo que ha hecho en realidad ha favorecido a que el avance del Evangelio vaya más rápido, vaya corriendo. ¿Sí? Ustedes saben que en el país donde yo estaba, las cosas se habían puesto mucho más delicadas. De hecho, actualmente se están viviendo situaciones muy críticas, muy feas, pero la pandemia ha permitido que la iglesia del Señor salga a las calles. Ha sido una iglesia que no ha parado, que no se ha detenido, que ha buscado estrategias y maneras de poder predicar el Evangelio. Y hay muchos que fueron añadidos a la iglesia del Señor gracias a esta pandemia. Entonces, no todo es malo con esta pandemia. Y ojalá podamos ver de cada situación, de cada tiempos críticos que se viven a nivel mundial, podamos sacar lo bueno de esas situaciones y las podamos aprovechar para añadir a aquellos que están perdidos a la iglesia del Señor. Entonces quiero animarte con esta palabra, quiero dejarte este mensaje, este poder de esta palabra, de que Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esa piedra, sobre esa roca, está fundada nuestra vida, sobre esa verdad está fundada nuestra vida, lo que nosotros somos, sobre esta verdad que Él es Cristo, Él es nuestro Cristo, nuestro Señor, Él es el Hijo del Dios viviente, y sobre esta verdad podamos caminar y saber de que nada, ni siquiera esta pandemia va a prevalecer contra la iglesia del Señor, no contra una denominación, no contra un lugar, contra una congregación, sino contra la iglesia del Señor. No hay nada que pueda prevalecer contra la iglesia del Señor. Entonces yo quiero animarte a esto, de que te puedas aferrar a esta verdad de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro Cristo, de que Él es el poder del Evangelio, este Evangelio que nosotros predicamos, este Evangelio que nosotros vivimos. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es nuestra verdad, esa es nuestra bandera. Y sobre esta bandera, sobre esta verdad, nosotros caminamos y debemos de caminar cada día. El poder del Evangelio es Cristo Jesús. El poder del Evangelio es Cristo Jesús. Amén. Así que, hermano, quiero dejarte este mensaje y que te puedas levantar, cada día en esta verdad. Señor, tú eres mi Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, y la vida tuya, esta vida, la vida de Cristo, es la misma vida
que yo tengo dentro mío, ¿sí? Es la vida que nosotros portamos, es la vida del Señor, nuestro ADN, hermanos, nuestra sangre es la sangre de Cristo, nuestro ADN es el ADN de Cristo Jesús. Entonces es la vida que nosotros portamos, la vida de Cristo en nosotros. Y esto es importante que entendamos, de que esta vida que nos habita nos hace parte a todos en nosotros, no es a uno, es a todos, es a su cuerpo. Hace poquito compartía una enseñanza de que a mí me llamaba la atención cuando el Señor habla de su cuerpo, de su iglesia. Cuando nosotros leemos en la Escritura, sí, sabemos que todas las cosas que han sucedido en el Antiguo Testamento fue forma y figura de lo que se venía hablando y se iba a cumplir en la persona de Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos sobre tabernáculo, sobre templo, es una forma de hablar a nosotros de que ese templo íbamos a ser nosotros, ¿sí? De que esa presencia de Dios que antes venía y estaba un minuto, un rato en el templo, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, pero se iba también. Después cuando vemos en la vida de Moisés que la nube lo cubría de día, el fuego de noche, y como que esa presencia iba con él y con el pueblo de Israel, era una forma de representar lo que Cristo venía a hacer y a cumplir en esta tierra y darnos a nosotros todo esto. O sea, cuando habla de la presencia en el antiguo pacto, nosotros podemos ver que en Cristo Jesús se nos fue dado todo esto. Entonces ya a nosotros no nos sigue la presencia del Señor. A nosotros no nos sigue la nube de gloria o el fuego, ¿sí? Ya nosotros portamos la presencia del Señor. Ya nosotros portamos la vida de Cristo. Es diferente a lo que el pueblo de Israel vivió. Somos realmente privilegiados y amados por el Señor cuando entendemos esto, de que antes venía la presencia del Señor un tiempo y los dejaba, pero hoy a través de este Cristo, del Hijo del Dios viviente, esa presencia habita en nosotros, nos habita, vive dentro de nosotros. Entonces nosotros vemos estas formas y estas representaciones en el Antiguo Testamento, y también vemos cuando el Señor cuando el pueblo de Israel iba a conquistar una tierra, siempre levantaba a una persona, y podemos encontrar cuando el Señor levantó a Moisés para liberar al pueblo de Israel, podemos encontrar a muchas personas, a David también, a Saúl, a muchas personas que el Señor usó para liberar a su pueblo de muchas situaciones, y podemos ver que fue levantado uno, ¿sí? Un hombre, pero cuando el Señor vino, y era para conquistar una tierra, cuando Cristo vino y estableció su iglesia, su cuerpo, Él como cabeza, nosotros como cuerpo, uno, ¿sí? Un cuerpo, un hombre, fue para liberar ya no más un pueblo, sino para liberar al mundo entero. Entonces, esta es la misión que nosotros tenemos como iglesia, como el uno, ¿sí? Como ese cuerpo del Señor, como ese hombre. Antes se usó a un hombre para liberar un pueblo. Hoy el Señor usa a su iglesia para traer liberación y salvación al mundo entero. Por eso es tan importante que entendamos la importancia de ser iglesia, la importancia de ser cuerpo del Señor. No de tener un conocimiento de denominación o de congregación, sino la importancia de ser la iglesia del Señor. Ese grupo de gente que poco a poco, desde el comienzo de la iglesia, se ha ido añadiendo al cuerpo y a la iglesia del Señor. Así que, hermanos, te animo a que continúes haciendo lo que estás haciendo, que el Señor siga prosperando el camino de ustedes, que el Señor les siga cubriendo, les siga bendiciendo, les siga llenando de su gracia, que el favor de Dios esté sobre sus vidas, que muchas personas allí donde el Señor le está usando sean añadidas a este cuerpo hermoso del cual ustedes son parte, del cual yo soy parte, y me siento realmente privilegiada ser
ese cuerpo junto a ustedes con el Señor. Les bendigo desde este lugar. Oro por sus vidas. Gracias por estar sirviendo al Señor y estar extendiendo su reino, estableciendo su gobierno allí donde ustedes están. Les bendigo y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ustedes. Les mando un abrazo y les amo en Cristo Jesús. Bueno, en este momento quiero invitarte a poder ofrendar, si está en tu corazón, si este ministerio de la Iglesia Rayo de Luz, Saetas Encendidas, te bendijo en este día, si la palabra del Señor te bendijo. También queremos bendecir las siervas que estuvieron compartiendo la palabra, así que te invito a que puedas acercar tu ofrenda, apartar tu ofrenda y acercarla cuando vos puedas al ministerio, y de esta manera también el Señor pueda bendecir tu vida. Queremos agradecer a las personas que ya lo hicieron, porque hay personas que se adelantaron y se comprometieron y estuvieron con su ofrenda ahí firmes, sembrando en el ministerio Saetas Encendidas. Pero si no es tu caso y está en tu corazón querer hacerla, es esta la oportunidad. Dice la palabra del Señor que mejor es dar que recibir. Y también queremos dar a quienes nos han dado y nos han sembrado el Evangelio en este día, nos han alumbrado con la palabra del Señor, para que esta escuela de Saetas Encendidas siga creciendo aún más, siga extendiéndose aún más, y tu vida personal siga creciendo, y puedan venir de muchos lados a tomar del agua de la bendición, que tu vida va a convertirse en esa fuente y en esa vertiente de bendición para muchos. Te invito a apartar esa ofrenda especial, colocarla en el manto, colocarla en un sobre, colocarle Saetas Encendidas, apartala en este mes para la escuela, que sea de bendición. Bendigo tu vida en este momento, Padre, esa ofrenda que fue apartada, que fue destinada, que fue puesta en el corazón de cada persona. Declaro que es bendecida, declaro que es prosperada esa persona, y declaro que las bendiciones del cielo llegan sobre la casa, sobre la familia, Señor, y añades bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre de Jesús, amén. Bendigo tu vida en este día y terminamos celebrando el nombre del Señor. Dios te bendiga.
Dios te bendiga, ¿cómo estás en este día? Quiero dejarte aquí las redes para que te puedas estar comunicando, también compartiendo el mensaje, compartiendo los devocionales todos los días, que pueda ser una bendición para tu vida y para toda tu familia, tus conocidos, amigos. No dejes de proclamar el Evangelio. También quiero informarte que estamos teniendo nuestra reunión el 2 de agosto, nuestra cena del Señor juntos en la casa del Señor. No dejes de congregarte. Tenemos reuniones consecutivas con un intervalo de media hora para la higiene y el protocolo. La primera comienza a las 9 de la mañana y la última a las 16 horas. Comunícate a las redes, sé que hay mucha gente que está en espera, que quiere sumarse a las reuniones. Confirma tu asistencia, anotate. Son unas reuniones preciosas donde podemos estar compartiendo el mensaje del Señor, hay alabanzas. Es un tiempo especial que no te lo podés perder. Dios te bendiga.